Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las noticias del día pendientes de la detención del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk. Tyler Robinson, 22 años, mormón, habría sido el encargado de disparar al activista conservador. Enseguida les contamos las últimas horas en este sentido. Les adelantamos que la Fiscalía de Utah ya sopesa pedir la pena de muerte, tal y como decía el propio Donald Trump, en un momento en el que también hay que mirar a los ejercicios militares de Rusia y de Bielorrusia, estos Zapad 2025 que han activado las alarmas en la OTAN. Su secretario general, Mark Rutte, comparecía hace escasos minutos anunciando un proyecto precisamente para enviar cazas en la frontera, en el flanco oriental. Enseguida miramos estas cuestiones, pendientes también de la situación en Oriente Medio, pero empezamos con últimas horas. Empezamos mirando a Estados Unidos, y es que apenas unas horas después de que Donald Trump confirmara la detención del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos lo han identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años residente de Utah. Este jueves el FBI publicaba imágenes del autor de los hechos, que permanecía en busca y captura desde el miércoles. En ellas se podía ver a un hombre ataviado con gafas de sol, gorra y una camiseta negra con la bandera de Estados Unidos. En el post de X, los servicios de inteligencia solicitaban la ayuda de la ciudadanía para identificar a esta persona de interés. NBC apuntaba a que Robinson habría sido entregado por su familia a las autoridades después de ver las imágenes. Por el momento no ha trascendido la motivación del asesinato ni tampoco su afinidad política. Así que se hablaba de que el propio Tyler Robinson decía que Charlie Kirk emitía discursos de odio. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha confirmado el arresto. Ha confirmado que junto al arma se habrían encontrado mensajes en balas donde se podía leer: "Hola fascistas, atrápalo" o "Vela chao". Precisamente el gobernador de Utah daba la noticia del arresto de Tyler Robinson. Decía literalmente: "Lo hemos cogido". Vamos a mirar precisamente a más últimas horas en torno a Tyler Robinson, y es que se espera que las autoridades de Utah busquen la pena de muerte. Se espera que la Fiscalía de Utah solicite la pena de muerte contra Tyler Robinson, el sospechoso de 22 años del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk. El gobernador Spencer Cox ha confirmado previamente que se estaba considerando la pena capital, calificando este asesinato de acto político selectivo. Utah es uno de los 5 estados que autorizan la ejecución por fusilamiento, un método que todavía está permitido bajo la ley estatal cuando los fármacos para la inyección letal no están disponibles o por solicitud del propio recluso. Vamos a ver precisamente las palabras del gobernador de Utah. Spencer Cox asegura que tienen al asesino. Explican cómo han logrado encontrarlo. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th. In which he is observed on video in a plain maroon t-shirt, light-colored shorts, a black hat with a white logo, and light-colored... Ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que ha declarado este viernes que un sospechoso del tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk se encuentra bajo custodia con un alto grado de certeza. Añadía que hoy se hará un anuncio formal y que alguien muy cercano a él lo entregó. Decía Trump: "Espero que lo declaren culpable, espero que le impongan la pena de muerte". Es lo que apuntaba sobre el sospechoso en una entrevista con Fox News. Confirmaba además que el motivo del sospechoso fuera una ideología de izquierda radical, ni tampoco ha confirmado que perteneciera a un grupo más amplio.
Mientras tanto, les contamos que varias figuras republicanas han criticado al escritor estadounidense Stephen King por asegurar que el activista Charlie Kirk, asesinado este miércoles a tiros en Utah, instó a lapidar a los homosexuales hasta la muerte. King expresó estas palabras en respuesta a una publicación del comentarista Jesse Waters en la red social X, donde elogiaba a Kirk tras su muerte. Decía, abogó por lapidar a los homosexuales hasta la muerte. Solo digo, es lo que apuntaba el escritor, refiriéndose a declaraciones de Kirk de 2024. Los republicanos apuntaban a que esto es falso y difamatorio. Es una declaración realizada con un desprecio temerario por la verdad. Deberían demandarte por todo lo que vales por esto, es lo que apuntaba el senador de Utah, Mike Lee. Asimismo, el asesor en contraterrorismo de la Casa Blanca, Sebastián Gorka, ha tildado a King de mentiroso decrépito. Le ha instado a presentar pruebas de sus acusaciones. Decía, muéstranos cuando Charlie dijo eso, pero no puedes porque eres un demonio sin alma. El propio Stephen King ha borrado después estos mensajes en las redes sociales. El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado la seguridad en torno al mandatario tras el tiroteo del activista Charlie Kirk, que es lo que informa este jueves el Wall Street Journal. Citando altos funcionarios de la Casa Blanca, apuntan a que la ceremonia de ayer en el Pentágono, que conmemoraba el 24º aniversario del 11S, se trasladó a un lugar más seguro para que Trump pudiera pronunciar su discurso. Se han aplicado medidas de protección similares cuando el presidente asistía a un partido de los Yankees en Nueva York. Además, el funcionario de la Casa Blanca compartía que el equipo de seguridad de Trump intensificó las discusiones después del tiroteo de Kirk sobre cómo fortalecer la seguridad del presidente. También pendientes hoy de Rusia y su fiel aliado Bielorrusia han iniciado importantes ejercicios militares conjuntos este viernes, lo que ha generado preocupación entre los países de la OTAN, poco después de la intrusión sin precedentes de presuntos drones rusos en territorio polaco. Estas maniobras se llevan a cabo mientras el ejército ruso avanza en el frente ucraniano e intensifica sus ataques aéreos contra ciudades del país vecino. Más de 3 años después del conflicto, se llevan a cabo este viernes hasta el próximo martes cerca de una ciudad al este de Minsk, la capital, según autoridades bielorrusas. Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la OTAN y vecinos de Bielorrusia, están muy descontentos con la organización de estos ejercicios tan cerca de su frontera. Los 3 países han reforzado su seguridad y restringido el tráfico aéreo en ciertas zonas. Varsovia también ha ordenado el cierre total de su frontera con Bielorrusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha pronunciado sobre la reacción de los países occidentales ante los ejercicios militares estratégicos a gran escala Zapad 2025 que han comenzado este viernes. Ejercicios de este tipo siempre atraen la atención de los países vecinos, decía Peskov. En condiciones normales de coexistencia pacífica y amistosa, sus representantes tienen la opción de observarlos, como ocurría anteriormente. Sin embargo, cuando Europa Occidental adopta una postura hostil hacia nosotros, es natural que esto genere una sobrecarga emocional en esos países. En el mismo contexto ha recordado las declaraciones de Putin diciendo que Rusia nunca ha amenazado a nadie ni amenaza a los países europeos. Decía, no fue Rusia la que avanzó hacia Europa con infraestructura militar, sino Europa como parte de la OTAN la que se acercó a nuestras fronteras. El Ministerio de Defensa bielorruso ha advertido hoy de que reaccionará ante cualquier provocación durante las maniobras estratégicas Zapad 2025 que los ejércitos ruso y bielorruso han comenzado este viernes. Decía, nosotros seguimos toda la actividad militar que tiene lugar cerca de nuestras fronteras y estamos dispuestos a reaccionar ante cualquier provocación que pueda surgir en el transcurso de las maniobras Zapad 2025. Es lo que apuntaba Pavel Muravyko, viceministro de Defensa bielorruso, en un comunicado. El general subrayó que ni Bielorrusia ni Rusia amenazan a ningún país y destacó que todas las actividades tienen lugar a considerable distancia de nuestras fronteras sureñas y occidentales. El presidente de Estados Unidos ha reiterado este viernes que su paciencia con Vladimir Putin se está agotando rápidamente. Sin embargo, añadió que se necesitan 2 para bailar el tango, afirmando que Putin y Zelensky nunca aceptan negociar simultáneamente. Trump afirmó que Estados Unidos tendrá que adoptar medidas muy duras contra Rusia, aunque no detalló las medidas que va a tomar su administración. Aseguró que la guerra en Ucrania es un problema de Europa mucho más que de Estados Unidos y expresaba su satisfacción por el hecho de que ya no envíen apoyo
apoyo militar a Ucrania. Decía que tiene la obligación de poner fin a la guerra en Ucrania de forma humanitaria debido al número de víctimas, admitiendo que pensaba que el proceso de negociación sería el más sencillo de todos los conflictos mundiales actuales. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado hoy que la alianza acordó reforzar su postura aún más a lo largo de su flanco oriental, después de la supuesta intrusión de aviones no tripulados de Rusia en territorio de Polonia, en un proyecto denominado Eastern Sentry. En una conferencia de prensa en la sede del grupo, Rutte enfatizó que la imprudencia rusa cerca del flanco oriental es cada vez más frecuente, ya que incidentes similares se reportaron antes en Rumanía y al otro lado del Báltico. Today, General Kinkowicz and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. In addition to more traditional military capabilities, this effort will also feature elements designed to address the particular challenges associated with the use of drones. Eastern Sentry will add flexibility and strength to our posture and make clear that, as a defensive alliance, we are always ready to. Rutte señalaba que la entrada de drones rusos en Polonia, que Rusia calificó de involuntaria, era intencionada o no peligrosa e inaceptable. Rutte afirmó que tras la invocación por parte de Polonia del artículo 4, la OTAN se reunió y reafirmó su compromiso de defender a todos sus miembros ante cualquier peligro de seguridad que pudiera surgir. Decía, como OTAN debemos dejar clara nuestra determinación y nuestra capacidad para defender nuestro territorio. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso instaba este jueves a Polonia a levantar el cierre de su frontera con Bielorrusia, un estrecho aliado de Moscú, calificando la medida de destructiva y advirtiendo de las consecuencias. Autoridades polacas decidieron cerrar todos los pasos fronterizos, incluidos los de carretera y ferrocarril, a partir del 12 de septiembre. Moscú afirmó que el motivo oficial de los ejercicios militares Zapad 2025 era un pretexto, señalando que estos ejercicios son realizados por las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia con la debida cobertura pública, e invitados a observarlos por representantes de todos los países de la OSCE, incluida Polonia. Rusia criticó a Varsovia por ignorar gestos de buena voluntad, como la reubicación de los ejercicios lejos de la frontera polaca hacia el centro de Bielorrusia y la reducción del personal y el equipo militar. Estonia, al igual que su vecina Letonia, ha restringido el espacio aéreo a lo largo de su frontera oriental con Rusia, es lo que confirma un portavoz del Ministerio de Defensa estonio. A diferencia de la prohibición de Letonia de todos los aviones por debajo de los 6.000 metros en una zona fronteriza de 50 kilómetros, las restricciones de Estonia se aplican por debajo de los 6.000 metros solo por la noche, es decir, de 5 a 4 GMT, es lo que informa el Ministerio en un comunicado de prensa. La propuesta se hizo debido al aumento de las violaciones del espacio aéreo de la OTAN en la región en las últimas semanas, en lo que apunta el comunicado de las Fuerzas de Defensa estonias, en aparente referencia a la reciente violación rusa del espacio aéreo polaco. Una coalición de líderes europeos ha convencido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Rusia no está interesada en poner fin a su guerra en Ucrania y debe ser obligada a sentarse a la mesa de negociaciones. Ahora debe persuadir a una Casa Blanca impredecible para que se ponga de acuerdo sobre cómo lograrlo. Una oleada de visitas diplomáticas durante la última semana ha permitido a altos funcionarios de ambos lados del Atlántico reunirse para hablar sobre nuevas restricciones financieras y planes para cortar el suministro de petróleo y de gas rusos. Un equipo técnico de alto nivel de la Unión Europea fue enviado a Washington para trabajar en los detalles de las propuestas, cuyos objetivos principales gozan de mutuo acuerdo. Trump, finalmente, decían funcionarios europeos, está de nuestra parte. La pregunta ahora es cómo conciliar ambos enfoques. En concreto, apuntan a que Europa ha convencido a Trump y ahora quiere redoblar su presión sobre Moscú. Una presión que pide el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky aseguraba este viernes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere ocupar toda Ucrania y que no cambiará de objetivo si no le obligan. Путіна – це окупація всієї України. І щоб він комусь не говорив, зрозуміло, він так розкрутив свою машину війни, що просто не зможе її
просто зупинити, якщо не змусити його змінити цілі, його особисті цілі, змінити фундаментально. Комусь може здаватися, що обміни територіями чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом начебто може зупинити цю війну. Decía Zelensky que el objetivo de Putin es ocupar toda Ucrania y no importa lo que dice. Está claro que ha puesto en marcha la maquinaria de guerra hasta tal punto que simplemente no puede parar a no ser que lo fuercen a cambiar sus objetivos personales. Es lo que apunta en una conferencia en Kiev. Pendientes de los mensajes de la OTAN, mirando también a Oriente Medio, las alertas en Venezuela. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos. Más información en Negocios Televisión. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Todo propietario tiene miedo a alquilar sus inmuebles. Ya no es así. En SEAG te ofrecen su garantía de alquiler, con la que puedes alquilar tu vivienda y en caso de impago podrás seguir cobrando mes a mes de forma indefinida hasta recuperar el inmueble. No tendrás que preocuparte del proceso jurídico porque desde SEAG se ocupan de todo, incluso de los actos de vandalismo. Además te protegen contra el subarriendo y la ocupación. Cuentan con prestaciones, tanto para alquiler de larga estancia, temporal, habitaciones, locales, incluso con alquileres ya en curso. ¿Por qué vender tu vivienda si la puedes alquilar para siempre? Alquila tranquilo. SEAG responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas. Pendientes de Rusia, les contamos que Rosatom ha anunciado este jueves que junto con sus socios húngaros continuará desarrollando el proyecto de la central nuclear PAX-2, a pesar de la decisión del Tribunal de la Unión Europea de anular la financiación aprobada por Bruselas, ya que la puesta en servicio de las nuevas unidades de energía proporcionará al país europeo una fuente estable de electricidad asequible. Decía que en relación con las noticias acerca de la cancelación de la decisión de la Comisión Europea sobre la aprobación de la ayuda estatal a Hungría para la construcción de 2 nuevos reactores nucleares, dice que va a informar junto con sus socios húngaros de que va a continuar implementando la central nuclear PAX-2. Es el anuncio, el desafío de Rusia y Hungría a Bruselas. Un vehículo no tripulado de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha atacado este viernes una central nuclear rusa, es lo que informa la corporación Rosatom. El ataque tuvo como objetivo el edificio de la unidad de potencia operativa número 3 de la central nuclear de Smolensk, ubicada en el sur de la provincia homónima. Según el organismo, el dron fue neutralizado mediante sistemas técnicos especializados. Al caer el dron detonó cerca del conducto de ventilación en la tercera unidad de potencia operativa de la central nuclear de Smolensk. Como consecuencia del ataque se registraron daños en varias ventanas de salas auxiliares, incluyendo la sala de calderas de arranque y de reserva, así como en la estación de refrigeración. Hablamos ahora de la Unión Europea. Ha decidido este viernes extender sus sanciones contra cientos de responsables y entidades rusas a las que acusa de favorecer el esfuerzo bélico contra Ucrania. Es lo que anunciaba la jefa diplomática del bloque, Kaja Kallas. Decía: acabamos de prolongar nuestras sanciones contra Rusia. Es lo que apuntaba en un mensaje
En X, la alta representante de la Unión Europea anunciaba que ha extendido sus sanciones contra Moscú. Detallaba que el trabajo sobre el 19º paquete de sanciones se encuentra en la fase de finalización. Dice que la Unión Europea estudia restricciones adicionales a las ventas de petróleo ruso, los petroleros clandestinos y los bancos. Decía, seguiremos cortando el dinero para la guerra del presidente ruso Vladimir Putin. Miramos también al primer ministro eslovaco. Declaraba ante Antonio Costa que no va a apoyar nuevas sanciones contra Moscú a menos que la Unión Europea proponga medidas para abordar el precio de la electricidad. Importa una parte significativa de su energía de Rusia. Sus importaciones podrían verse afectadas por las medidas de la Unión Europea. Fico ha expresado su deseo de que la Unión Europea dedique la misma atención a los procesos de paz que a la ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos, por su parte, instará a los países del G7 a imponer aranceles más altos a India y a China por su compra de petróleo ruso, en un intento de obligar a Moscú a entablar conversaciones de paz con Ucrania. Es lo que informa Financial Times. Trump ya pidió a la Unión Europea que imponga aranceles del 100% a China y a India. Ahora busca incluir a los aliados del G7 en el esfuerzo. Mientras tanto, el ejército chino anunciaba hoy que fuerzas aéreas y navales organizadas para monitorear el tránsito de buques de guerra de Estados Unidos han sido desplegadas a través del estrecho de Taiwán. El ejército chino advierte que las acciones de Estados Unidos y de Reino Unido envían una señal equivocada. Alerta: en China ha desplegado fuerzas aéreas y navales por buques de guerra de Estados Unidos y de Reino Unido. Al parecer han cruzado una vez más el estrecho de Taiwán. China y Estados Unidos, que precisamente se han citado en Madrid en una nueva ronda de negociaciones comerciales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha confirmado su viaje a España, donde va a reunirse con representantes del gigante asiático. En un momento de tensiones arancelarias entre este fin de semana y los días próximos, Madrid será la sede de un nuevo intento de llegar a un pacto. El acuerdo no es sencillo. En esta reunión se llevarán a cabo conversaciones sobre temas económicos principalmente, pero también sobre asuntos como TikTok o la cooperación en la lucha contra las redes de lavado de dinero. Las delegaciones de ambos países han mantenido anteriormente contactos en ciudades como Ginebra, Londres y Estocolmo con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo comercial. Pendientes de China y de Estados Unidos, vamos a poner la mirada en Oriente Medio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaraba este jueves que el Estado de Palestina no se establecerá bajo su liderazgo. Decía que se ha comprometido a que no habrá un Estado palestino y de hecho no se establecerá. Escuchamos el aviso de Netanyahu. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. אנחנו נמצאים עכשיו, כמעט אחרי שנתיים של מלחמה שנכפתה עלינו, ביום הנורא של אותו טבח, של החטיפות, של חטופינו, שאת רובם החזרנו, אבל נשארו אחרים ואנחנו נחזיר את כולם, החללים והחיים גם יחד. אבל הבנו, ואני אמרתי את זה ביום השני של המלחמה, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. משום שהיה ברור לי שאנחנו לא נלחמים רק במרצחים של החמאס, אנחנו נלחמים באיראן ובציר האיראני שבעצם בא לחנוק אותנו ולהשמיד אותנו. Precisamente mirando a Palestina, ponemos el foco en la Asamblea General de la ONU, que ha aprobado por amplia mayoría un texto a favor de crear un Estado palestino. El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y 10 en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. Otros 12 países han optado por la abstención. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado este viernes por una amplia mayoría una resolución de apoyo a la conocida como Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudí para abogar por una próxima solución de dos estados entre israelíes
palestinos. El texto, como les decimos, ha salido adelante con 142 votos a favor, 10 en contra, como Israel, Estados Unidos, Argentina o Hungría. La declaración, aprobada en julio durante un encuentro al que no se sumaron representantes israelíes ni estadounidenses, aboga por pasos tangibles e irreversibles en favor de una solución política con acciones concretas y cuanto antes para que haya un Estado palestino independiente, soberano, económicamente viable y democrático. Mientras tanto, vamos a mirar a la respuesta por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha expresado su esperanza de que el ataque de Israel en Doha no afecte al acuerdo de rehenes con Hamás. Decía que quiere que los rehenes salgan y quiere que salgan pronto. Ojalá no afecte a la negociación. El presidente de Estados Unidos había dejado en claro que no estaba entusiasmado con cómo se desarrolló el ataque israelí. Tuvo una llamada acalorada con Benjamin Netanyahu. El primer ministro catarí, que además va a visitar este viernes Washington y Nueva York para reunirse con altos cargos de Estados Unidos, es lo que informa Político citando a una fuente. Según el informante, las partes abordarán el ataque israelí de este martes contra líderes de Hamás en Doha, así como el desarrollo del proceso de las negociaciones sobre el alto el fuego en la franja de Gaza. Se espera que Al-Thani se encuentre con Donald Trump, su vicepresidente, J.D. Vance, o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Vamos a mirar de nuevo a Donald Trump, que ha expresado su descontento con el primer ministro británico Keir Starmer por no haberle notificado personalmente la destitución del embajador británico en Washington por presuntos vínculos con Jeffrey Epstein. Es lo que apunta el medio Político. El mandatario de Estados Unidos ha mostrado irritado por la forma en que se gestionó el despido de Mandelson. Además, señaló que desde la Casa Blanca estaban preocupados de que la situación pudiera eclipsar la visita de Estado de Trump a Reino Unido la próxima semana. Desearía que Londres designe rápidamente a un sucesor. Vamos a mirar también a lo que sucede en Rusia con la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha comentado los acontecimientos que han tenido lugar en Francia durante los últimos días con estas protestas, manifestaciones masivas. Ha criticado al presidente francés Emmanuel Macron. Decía, normalmente no comentamos los cambios en la política interna de otros países, pero dado que Francia y sus representantes oficiales lo hacen constantemente respecto a Rusia y tomando en cuenta que el Palacio del Elíseo tiene una política abiertamente rusófoba, esta vez lo vamos a comentar, es lo que apuntaba en su sesión informativa. Zaharova recordó que se trata del cuarto cambio de primer ministro en el gobierno francés en apenas 2 años. Decía, en este sentido, el presidente Macron ha batido un récord en la historia de la Quinta República. Hoy es obvio para todos que el sistema político de Francia enfrenta una profunda crisis. Sobre el rumbo que van a tomar los acontecimientos y sus consecuencias, señaló que es difícil de predecir. Ahora hablamos de Venezuela. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmaba que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso, en referencia a Estados Unidos, que mantiene su despliegue militar en el Mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen. Decía Padrino, creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas más allá de lo que ya existe. Nadie puede subestimar a ese enemigo, pero nadie debe sobreestimarlo. Son derrotables, ellos lo saben. Es lo que apuntaba Padrino. Este era el mensaje para Donald Trump. Enemigo imperial debe tenerlo bien claro desde aquí, desde este humilde país pequeño. Debe saber que a nosotros no nos van a derrotar en 2 días. Si se meten con Venezuela, esa guerra no va a durar 2 días, ni 3, ni 4, ni 5. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar. Los vamos a vencer. Mientras tanto, en Brasil, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión tras ser declarado culpable de planear un golpe militar. La sentencia dictada por el juez Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, se ha producido pocas horas después de la condena de Bolsonaro, que según el presidente de Estados Unidos se asemejaba mucho a los intentos de agresión dirigidos contra él. Decía que estaba desconcertado por el veredicto de culpabilidad sin revelar si conllevaría sanciones de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, emitía una respuesta más severa a esta condena, afirmando que Washington respondería en consecuencia a esta cacería de brujas. Dice que las persecuciones políticas contra de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, continúan, ya que él y otros miembros de la Corte están persiguiendo a políticos brasileños. Pendientes de todas las últimas horas, mirando a Tyler Robinson, las últimas horas ante el asesinato de Charlie Kirk. Hoy, por fin, detenido este supuesto asesino, este sospechoso. Vamos a hacer una pequeña pausa enseguida. Más información, mejor análisis en Negocios Televisión con Enrique Castilla.